Bueno, pues bienvenidos una tarde de domingo más a esto que es el Brinder, que son nuestros encuentros literarios hot entre gente que nos interesa mucho sus trabajos y que nos apetece poner en diálogo y también que nos caen bien esas personas que a mí me parece un criterio de selección importante, eh, tal y como está el mundo, como también pasarlo bien en este patio de vecinas que tenemos aquí montado. También recordar para la gente que acabáis de llegar o que vais a ver esto posteriormente en otras plataformas que estos encuentros se hacen gracias a el micromecenazgo de un montón de personas que estáis por aquí y que lleváis un montón de tiempo también apoyando este proyecto para que podamos tener este espacio pues sostenible, dedicarle tiempo, pagar las colaboraciones y además no depender del algoritmo y no tener troles, que tampoco es poca cosa en los tiempos que corren. Voy a mandar a nuestras invitadas hacia el plano principal. Yo te lanzo para abajo. Muy bien. Olita, buenos, Hola, buenos días muy temprano en México. Gracias por el esfuerzo. me encanta. Y Olita, Ángela, buenas tardes. ¿Tú estás en Mallorca ahora mismo? Sí. Gracias a ambos por haber aceptado pues este baile inolvidable, ¿no? Que diría nuestro Benito, y haber aceptado este encuentro. Como siempre, yo os presento desde lo personal, ¿no? Si queréis más información cualquiera, pues ya sabéis que hoy en día Google da como todas las cosas esas técnicas. Pero desde lo emocional, vamos con Yol Segura. A Yol le conocí en Ciudad de México, en la librería Utópicas, Entonces y sí, presentar un libro mío así como en comunidad, así como con mogollón de gente. Y estaba súper cansada, Titi, ¿te acuerdas? Estaba súper cansada, venía de Brasil, o sea, estaba ya como con las fuerzas a las últimas. Me habían dejado un sofá para dormir 15 minutos y estaba pensando, pero ¿cómo voy a hacer yo para tirar adelante esto? Y de repente aparecen Yol Segura, Ahora García Junco, Paulina Chavira por la puerta y os aseguro que no hay bebida más energizante en el mundo que estas tres personas de repente tomándote en sus brazos y diciendo vamos, vamos para allí, vamos para allí. Así que tengo un recuerdo como maravilloso de oye, aquella. pero ¿te acuerdas además el cuadro que teníamos ahí al lado cuando, no? Efectivamente, efectivamente. Yo estaba así como dormitando y de repente oí que hablaban de Octavio Paz. Yo así como discreta, tanteando el terreno, pregunté, ¿nos gusta Octavio Paz? Y entonces ahí empezaron a saltar sapos y culebras y dije, vale, estoy en casa, estoy en casa. Y Ángela, bienvenida también. Yo con Ángela, la verdad es que, Ángela, te tengo como un cariño específico. No sé si identificáis esa sensación de que hay gente que tiene unos ingredientes concretos y un cariño que es específicamente para esa persona, como si fuese el perfume de esa persona, la voz de esa persona, y que con Ángela tienen que ver con el lugar desde el que escribimos, que aquello cuando decimos como tu lugar situado, ¿no? Que parece que es el tuyo, pero en nuestro caso es de las dos, ¿verdad? Estamos ahí las dos como un poco casi atrincheradas a veces. Eh, y con la suerte de, pues eso, de que esto pueda pasar así, de que te encuentres otras personas que están en el mismo lugar que tú haciendo las cosas también con una rabia muy compartida y que eso al menos a mí me hace sentir acogida y mucho menos sola en general. Además, con Ángela tenemos una noticia que dar, ¿verdad? Es que en 2 semanas, no podemos calcular, en 2 semanas sale su nuevo libro que se titula Agarraos, charnegos, máscaras y amores imposibles, Juan Marsé a través del calidoscopio. Con la palabra charnegos en el título, eso es como un regalazo, es como si cuando estás al sol y hace mucho calor y de repente te cae un poquito de lluvia y te da un poquito de oxígeno. Y este libro he tenido la suerte de prologarlo y es este texto que hemos estado viendo en el Patreon que se titula No hay escritoras que se llamen como nosotras. Y que, bueno, aunque es un estudio en profundidad de la obra de Juan Marsé, incluso si no sois marseístas, iba a decir marxistas, marseístas, incluso si no sois marxistas convencidos, hay toda una parte, todo el marco teórico
que nos da unas herramientas muy novedosas y muy refrescantes para pensar el tema de la clase y de la representación de clase. Así que es un bombonazo. Gracias y enhorabuena, compañera. Solamente tengo ese cariño tan especial que tienes. Bueno, pues vamos allá si queréis. Em, yo pensaba, bueno, yo lo primero que tengo que, no sé si es confesar, como que afirmar, ¿no? Es que yo soy mala lectora de poesía y poco lectora de poesía, ¿no? Y yo para mí eso en mi cabeza siempre ha estado relacionado con la clase social. Y que me da rabia al mismo tiempo, ¿no? Pues porque pues toda nuestra tradición campesina y los cantares de ciego y todo tiene que ver con la poesía y sin embargo ha habido ahí una ruptura que igual es imaginación mía, ¿no? Que tiene que ver con la clase social. Estoy buscando lo que dice Ángela. Ah, bueno, no os he dicho, venimos a presentar estos dos libros. Huracanes en la periferia de Ángela Martínez Fernández y serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora de Yol Segura. Ángela en su poemario, son dos poemarios que refieren a la clase como argumento, a la clase, no solamente dos poemarios cruzados por la clase, sino que reflexionan sobre la clase desde la poesía. Dice Ángela, aquí donde recito, mi madre nunca entra. Por eso el poema me separa de todo lo que soy. Entonces, ¿cómo es que decidís que la poesía es el género que os apetece utilizar para tratar todos estos temas que tratáis en estos poemarios? ¿Quién quiere empezar? Vas, Ángela, vas. Sí, porque ya empezamos con el tuyo, creo que tiene sentido. Ya el poema me enlazó, ¿no? Claro. Bueno, permitidme darte las gracias, Lili, por esta invitación tan maravillosa, por también hacer conocer a Mario y poder leer sus poemarios que me parecen maravillosos y que también creo que están en este territorio compartido. ¿Me escucháis bien? Yo te escucho a medias. Sí. No Vale, sé, como entrecortado. sí, como si estuviese como lejos. No sé Vale. si tienes Como, algún micro o alguna cosa así. Antes como si se hubiera conectado a otro micrófono que no sea el principal, ¿no? Vale, no sé qué puede ser porque no lo conecto a nada. Ahora un poquito mejor, ¿no? no, antes te oíamos bien, ¿eh? La prueba de sonido, ¿verdad? Sí. Pues antes estaba con Safari y me he cambiado. No sé si igual. ¿Quieres ¿Qué volver pensáis? para atrás? Lo pruebo, lo que vosotros me digáis. Sí, sales y vuelves a entrar y yo te vuelvo a dar Vale, acceso por allí, ¿vale? vale, un segundo. Por más que intentemos que no haya problemas técnicos, siempre hay problemas técnicos. Siempre, yo ya ni me pongo nerviosa. Al principio era como, "Ay, Dios mío, ¿cómo salimos de esta?" Pero ahora ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? La gente del chat también ya se ha acostumbrado. Pues vamos contigo, Yol. ¿Cómo sucede esto de decir la poesía es el género que me sirve y que me va bien para esto? Sí, primero me quedé mucho pensando en esto que estabas diciendo tú de que sientes que hay un tema de clase en la aproximación a la poesía y 100% sí. O sea, yo también lo vivo y lo siento. Creo además que esto tiene que ver con la formación en las escuelas públicas. Yo me formé en escuelas públicas toda la vida. Eh, no tengo muy claro cómo sucede en el Estado español, pero en México la escuela pública suele tener fama de deficiente, etcétera, que tiene que ver además con la implantación del neoliberalismo a partir del debilitamiento de la educación, etcétera, ¿no? Pero eh, creo que justo por eso ha habido en mi proceso de escritura una insistencia en la poesía, ¿no? Porque creo que en la poesía hay esta posibilidad de no cerrar el sentido como si lo cerrarías en un ensayo, ¿no? Eh, Creo que en un ensayo las preguntas tienen que estar formuladas de una forma quizá mucho más evidente, mucho más clara y con la poesía y con este tema en particular, a mí lo que me interesaba mucho era las insinuaciones, las ambigüedades, lo que queda ahí en el entredicho, que creo que es bastante importante también para permitir
como la participación. En algún sentido me da la sensación de que la poesía permite una participación distinta de quienes leen, ¿no? Porque es ahí, en esos huecos donde tú vas insertando, en este en particular no, pero hay poemas en los que además incluso juego con esta cosa de poner un espacio en blanco para que imaginariamente alguien rellene ese espacio en blanco, ¿no? Y, y sí creo que en este sentido de que la poesía tiene que ver con, o sea, designado como un lujo para las élites. También me gusta mucho pensar en Audre Lorde cuando dice que la poesía no es un lujo, ¿no? Lo que pienso que sí es un exceso, en el sentido de es ahí donde abres como el espacio. Hay pocas cosas tan inútiles como la poesía, ¿no? Y entonces creo que el pensar en esa inutilidad como el espacio para el goce, para el ocio y también para la reflexión, es una cosa que me interesa mucho a mí insistir, ¿no? ¿Me permites que lea un poema tuyo ahora mientras lo estabas diciendo? Porque para el público que no conoce tu libro, este libro además no ha llegado al Estado español, ¿verdad? No, se consigue en ebook, eso sí, definitivamente, ¿no? En ebook, estupendo. Pues para la gente que pueda pensar, bueno, os quiero leer como la contundencia que tiene la poesía de Yol Segura, porque es completamente contundente, ¿no? Con esto que dejas espacio, dejas un montón de espacio, sin duda, y un montón de espacio también para todo, ¿no? Para que la lectora se recree, piense, transforme de vueltas, pero al mismo tiempo eres súper afirmativa en ese sentido, que es una de las cosas que a mí me han parecido tan atractivas de este libro, ¿no? Entonces, si te parece, ¿puedo leer uno? Por Que se me supuesto. cabeza que a mí me tiene frita total. Entonces, una deuda. Una deuda que Eloísa no sabe cómo cubrir. Una deuda acumulada a lo largo de los meses. Dos preguntas. ¿Quieres casarte conmigo o quieres pagar lo que me debes? Ese día Eloísa aprende todo lo que tiene que saber sobre el amor. Sí. ¿Quieren la historia detrás de ese poema o lo dejamos en la insinuación? No, me encantaría tenerla, ya que estamos aquí en este patio así Claro, sentados. además me gusta mucho que ese es el primer poema que leemos y que imagino que algunas personas acá conocen de este libro, porque ese es un añadido en la segunda edición. Ah, wow. Y eso sucedió porque a raíz de la escritura de este libro, yo me enteré de una historia familiar que no tenía idea, que es que a mi abuela, porque el libro es sobre mi abuela, y ya igual después hablamos un poco del distanciamiento de eso, pero una tía me contó que el marido de mi abuela, el que fue después el papá de mi papá, así la compró. O sea, la endeudó tanto que un día ella no pudo comprar, no pudo pagar lo que le debía y así fue como se tuvo que casar con él. Que me parece una historia fuertísima y me parece además eh, muy desconcertante que esta historia haya salido después de la publicación del libro, ¿no? O sea, fue a raíz de que mi tía leyó el libro Wow. que me lo contó y mi papá, por ejemplo, no sabía. Él se enteró porque yo le conté, ¿no? Entonces es esta idea de los secretos y de, además, esto en lo que insistimos tanto de cómo el amor romántico está imbuido de capitalismo, me pareció aquí, o sea, absolutamente evidente, ¿no? Claro. Porque entonces tiene la literalidad y tiene la metáfora, ¿no? Ahora que conocemos la historia, Uh-huh, uh-huh, uh-huh. porque tenemos a Ángela aquí en pequeñito, vamos para abajo. A ver si Olita. ahora ¡Uh! Sí, un poco mejor. súper bien, ya. Estupendo, bien, ¿verdad? Las personas que estáis aquí. Ahora sí, ¿verdad, Olga? ¿Sí? ¿Me escucháis Yo bien sí. ahora? Sí, ya, Sí, muy bien. Estupendo. aquí Pues nos dicen que sí. Pues Ángela, estábamos tirando de este hilo de por qué pensáis, cómo ha sido tu proceso con la poesía y por qué ujú, has dicho la poesía es el género que me ujú. sirve para explicar estas cosas. Pues mira,
O sea, primero por un lado, escuchándote a ti hablar al inicio de todo esto, pensaba que también nos han hecho creer que la poesía es un territorio acotado, cuando en realidad venimos de nutrirnos, ¿no? De poesía popular, bueno, yo muchas veces lo hablo con compañeras y les digo, si es que ahora mismo hay más poesía que nunca, en las plazas están los chavales rapeando a todas horas, ¿no? Como súper obcecados con la métrica, cosa que yo ni siquiera utilizo, ¿no? Entonces hay como una necesidad también de abrir ese territorio que lo han vallado para, ya sabemos todas qué tipo de privilegios sostener ahí, ¿no? Pero en mi caso, o sea, yo creo que todo el poemario está construido sobre esa tensión y sobre esa contradicción. Al final a mí me constituye un poco a lo que me dedico y me condiciona porque soy investigadora sobre narrativas obreras. Entonces, digamos que en mi terreno laboral sí que me siento a mirar qué es lo que dice la cultura, como que me siento y desde la calma, la paciencia y una mirada muy amplia voy viendo cómo pues, todos los sentidos sobre nuestra clase social circulan. Eso significa que igual estoy leyendo a Lana Portero o estoy viendo El jefe infiltrado. O sea, me interesa tener la mirada abierta para ver qué está pasando y cómo mayoritariamente se está diciendo que ya no existimos, ¿no? En una gran parte de la cultura o que la clase obrera ha muerto. Pero en el territorio de lo poético me interesaba quedarme en un perímetro más pequeñito que era el de la tristeza y el de la rabia. Era como déjame llorar a las mías y sentir rabia por sus pérdidas y después ya veo si me puedo ir a otros lugares. Pero está, o sea, todo el rato me estoy moviendo en esa contradicción entre usar la poesía y maldecirla. Algo así como lo que me di cuenta en estos 10 años que tardé en escribir el libro es que pensaba, la poesía no me sirve para hablar de mi clase social, pero voy a escribir un poema a ver qué pasa si lo hago. Y creo que continúo ahí, como en esa duda y en esa tensión abierta que no me impide la escritura, pero una mayor parte de los poemas que están embistiendo contra la poesía. Hay mucha rabia ahí también. Bueno. Sí, se me viene yo, o sea, eso es como cuando te ponen una pelota ahí, solo tienes que chutar, ¿no? Eh, con tu poema. Su clase se llamaba Proletariado, pero le empezaron a decir clase media, de cariño y por las dudas. De cariño y porque así la mantendrían contenta. Tal cual, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa transformación? ¿Tú lo has vivido igual? ¿Ha pasado este proceso en México de decir ya no existe la clase trabajadora, ahora hay otra cosa que se llama clase media y ya fue? Completamente, y además eso imbuido de un aspiracionismo que borra un montón de posibilidades de articulación y de lucha y de organización, ¿no? Creo que es ese proceso de borramiento el que también me llevó un poco por donde dice Ángela de qué pasa si hablo de mi clase y qué pasa si hablo de mis duelos en esta clave, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, Ángela, también en este concepto de Butler de la vida vivible, de quienes tienen derecho a una vida vivible. Y eso también me llevó a pensar en quienes tienen derecho a una historia que pueda ser contada, ¿no? Porque mientras tenemos una historia de la literatura que ensalza todas estas cosas, hablando de la literatura más hegemónica, la que leemos cuando estamos en las universidades, etcétera, que tiene siempre que ver con cosas que suceden al exterior, de grandes gestos, de etcétera. Las historias de las mujeres y todavía más allá de las mujeres comunes, creo que hay muy pocos ejemplos. O sea, cuando yo pensaba en esto, pensaba en La hora de la estrella de Clarice Lispector, que también habrá que ver de qué manera está contada esa historia y desde qué perspectiva, pero es una de esas pocas que pude identificar como de una clase trabajadora siendo relatada con dignidad y siendo relatada también desde desde un intento de cuidado, ¿no? Que creo que para mí va por ahí y leyendo el libro de Ángela también tenía esa sensación, ¿no? O sea, como de traer al poema algo que nos obligue a poner atención en temas que nos han dicho que no pertenecen al ámbito de lo creativo, ¿no? Total.
Hay una cosa además con el género que también lo hemos hablado muchas veces con Ángela, ¿no? Y con otros compañeros, de esa masculinización de la clase obrera, ¿no? Ese retrato que siempre es el obrero, el obrero, el obrero, o como las obreras que están en la fábrica y que dejan fuera pues todo el otro espectro, ¿no? De lo que es la clase obrera. Yo a ti te leía en una entrevista que repasaba estos días cuando tú hablas de clase media, ¿no? Con esa ironía y con esa fuerza, ¿no? No me dejáis leeros un poema que es que tengo aquí, que es que me encanta también. La clase media, de nuevo, como recogiendo como esa contundencia que tiene este poemario de Yol, que yo a veces os imagino, no sé si os resuena, pero yo leyendo estos dos trabajos vuestros, yo imagino a Yol así como pegando un puñetazo y a Ángela como abriéndose el pecho, pero ambos gestos son igual de radicales, igual de tiernos a la vez. O sea, están las dos cosas ahí, ¿no? La clase media es un mecanismo de control ideológico que consiste en decirle privilegiados a los trabajadores menos oprimidos y decirles que si se quejan van a perder sus privilegios que son en realidad una opresión menor y una clasificación que les dice que no son pobres porque si lo fueran no tendrían lo que tienen, tendrían hambre. ¡Wow! Pues esa cosa que tú hablas todo el rato, como recoges esa palabra de clase media así desde esa rabia, ¿no? Para hablar de la clase trabajadora, tú dices que es una herramienta de control, como dices aquí, y un mandato de género, ¿no? Por un lado, por toda la masculinización de ese imaginario, pero también porque hay un mandato muy claro de cómo tiene que ser una mujer que vive en la clase trabajadora, ¿no? Sí, ¿cómo, y cuál es su horizonte de expectativas y a qué cosas puede aspirar y cómo está moldeado su deseo, ¿no? Que parte de lo que me intrigaba mucho era esta sensación de que en la vida de Loísa el relato familiar era que había tomado muy malas decisiones en la vida y así, ¿no? Y a mí había algo que me sonaba raro ahí, o sea, como, ¿por qué una mujer tan inteligente y tan tenaz y tan así tomaría tan malas decisiones en la vida, ¿no? Y haciendo el rastreo, de lo que me di cuenta es que los momentos de esas, otra vez comillas, malas decisiones, coincidían con momentos de recesiones económicas o de acontecimientos económicos muy importantes, ¿no? Y entonces es esta cosa que me parece de pronto muy desesperante que se siente como que no vemos, que es que eso que un señor en un escritorio en el Palacio Nacional firma, después impacta concretamente en la vida de las personas trabajadoras y de las mujeres y de qué cosas pueden tener o no tener. Es decir, creo que en México, no sé cómo sea el caso con ustedes, pero en México ha habido un proceso sistemático, me parecería que desde la implantación del PRI, o sea, de la institucionalización de la revolución, ha habido un proceso sistemático como de, paradójicamente, desideologizar la política, ¿no? Entonces, sí existen los partidos políticos, pero las ideologías de cada uno son más bien difusas, de pronto no puedes distinguir si tal es de izquierda o de derecha, etcétera. Y ese borramiento y esa desideologización de pronto hace que sea igual votar por el PRI que por el PAN que irle a las Chivas y al América, ¿no? O sea, no hay un proceso de concientización. Y entonces para mí era importante traer eso a la vida íntima, ¿no? O sea, como en el gesto contrario de esto que hemos dicho hasta el cansancio de que lo personal es político, ¿qué pasa al revés si lo político es personal, ¿no? ¿Qué pasa si eso que dijo ese señor que defenderá el peso como un perro afecta en qué tipo de discusión puedo tener con mi marido hablando de Loisa en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué significa que él va a defender el peso como un perro y luego la economía se va al carajo y qué hacemos con eso, ¿no? Siento que ese vínculo con lo íntimo es algo que falta un poco explorar hasta donde veo. Para mí eso me recuerda, también me trae Eduard Louis, ¿Quién mató a mi padre? Con el tema del nombrar. O sea, ¿quién mató? Sabemos las estructuras, sabemos todo eso, pero hay un nombre ahí detrás de la persona que firmó el decreto y de la persona que hizo la ley, de la persona que
tomó según qué decisiones sobre según qué equipamientos y según qué presupuestos y todo eso, ¿no? Y el nombrar y poner como esos nombres ahí, a mí me parece un ejercicio importante y al mismo tiempo, claro, un ejercicio complicado porque les empiezas a caer mal, para empezar, a los y las editoras, chiquis. O sea, que luego aquí nosotras estamos vendiendo libros y los libros tienen un tinglado, ¿sabes? Que necesitas para sostenerlo. Y entonces están todas esas contradicciones ahí, y que luego pues nos pasan cosas, o sea, nos pasan cosas así, pero me parece un ejercicio como, bueno, además como necesario, ¿no? Y que tiene que ver con esas venganzas, ¿no? O sea, Ángela, ¿cómo vives tú también todas estas cosas? Sí, o sea, al hilo de lo que decíais, yo creo que o sea, nuestra lucha también tiene que estar, y quizá hay el sentido de lo poético, por el lenguaje, ¿no? que utilizamos y por cómo nos están expoliando también de un tipo de lenguaje o de sentido dentro de ese lenguaje. Decía Belén Gopegui en una entrevista, que a mí me gustó mucho eso, que la clase obrera se ha convertido en el lugar del que se quiere huir. Ah, Decía como en esa entrevista maravillosa. Yo creo que tanto el término de clase media, que sirve como una cosa y un totum revolutum para mezclarnos, como esa noción dominante de lo que sería la clase obrera, que suele resonar, decían el Nega y Arantxa Tirado en este libro de la clase obrera no va al paraíso, dice es que cuando decimos clase obrera la gente imagina un obrero vestido con un mono azul fumando ducados en la puerta de una fábrica. Claro, entonces se te ha quedado como el referente hiper encasillado ahí, perdemos potencia revolucionaria, perdemos capacidad de colectividad, de agrupación, de lucha, ¿no? Entonces, también yo creo, yo hace muchos años ya, hace como 10 años o así, y llegué tarde, que descubrí todo esto que planteaba la sociología francesa sobre poder entender a la clase obrera también en función de los futuros que han pensado para nosotras, de las trayectorias que tenemos marcadas, y me parecía, en relación con lo que tú decías, Joel, también me parecía súper poderoso ponernos a pensar qué puedes imaginar, qué puedes hacer, qué caminos puedes tomar y cuáles te han sido vetados, ¿no? Yo creo que entender eso permite que algunas hijas de la clase obrera que estamos llegando ahora pues a la literatura o a espacios que nos habían sido vetados, lleguemos ahí con la rabia y lleguemos ahí desde la fricción y desde la necesidad de ocupar eso, ¿no? Luego es cierto que cada una ahí pues hace un poco lo que quiere o lo que puede, desde acomodarse hasta pelearlo, pero creo que es importante si entendemos nuestra clase como esa constelación con tantos factores moviéndose, y uno de ellos el futuro que queremos pelear, pues me parece poderoso. Creo que ahí la poesía podría intervenir en esa batalla. total, se me viene a la cabeza que como es como un momento, que me vuelve siempre a la cabeza cuando en Italia me invitaron al Festival de Literatura Obrera, que yo pensé que bueno, yo, o sea, pues no sabía, yo pensaba que iba, si venía de otras ciudades, de hacer gira, bueno, todas esas cosas que nos pasan, y pensaba que iba a un sitio donde, pues, intelectuales de izquierdas, pues hacían un festival de literatura obrera porque habían estudiado cosas. O sea, con ese ánimo iba. Y de repente me encontré con una fábrica ocupada, la ocupación de fábrica más larga de la historia de Italia, y a los obreros y obreras que también escriben, hablando de ese hecho literario, y luego toda la gente que tenemos recorridos obreros y que escribimos, ¿no? Entonces, una de las cosas que contaban, uno de los participantes era que, entre los panfletos, panfletos políticos que se ponían en las fábricas, que ya era como una cosa así un poco como de bajo mano, dentro de sus panfletos metían poemas que ellos escribían en fotocopias para que al llegar a las casas estuviese la poesía también ahí, ¿no? Y que eso era como un gesto, pues un gesto que formaba parte de todas estas cosas. Total. Y ahí también contaban otra frase que a mí también se me ha quedado muy marcada, la idea de que lo decía además, literalmente, yo no escribo para quedar por encima de nadie, sino no escribo para quedar por encima de los demás, sino para encontrarme con los demás, ¿no? Que creo que también ese es un juego que nos ha hecho el capitalismo, ¿no? Ese competir constantemente, y que luego la literatura y el capital cultural y el capital social que te da, la visibilidad en la literatura,
se convierte en una forma de desprecio hacia los demás y de desprecio hacia tu gente en concreto cuando venimos de, pues de estas genealogías, ¿no? Sí, siento que es un lugar muy incómodo de habitar, pero es precisamente esa incomodidad la que a mí me gusta y defiendo como sitio de enunciación, ¿no? Es decir, un poco hace rato, Ángela, también que hablabas de cómo gestionas y si te asimilas y si no te asimilas, te adaptas, usas los códigos. Eh, y al mismo tiempo siempre está esta sensación de extranjería que a mí me puede gustar mucho, ¿no? Como de tomar distancia y decir, pero ¿qué? ¿No? O sea, como cosas que de pronto están muy dadas por sentado y que cuando vuelves a ti y vuelves a tu gente y vuelves a tu lugar de enunciación, es como que todo se vuelve muy contradictorio, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como pero ahí creo que hay mucha potencia. Y creo también, ahora que hablabas del futuro, Ángela, precisamente, eh, en algún momento o en varios momentos, Brigitte, tú has hablado de como esta distribución del deseo, que no todas las personas tenemos el mismo derecho a ser deseadas y a la distribución afectiva, etcétera. Pienso que eso mismo sucede con la idea del futuro, ¿no? Hay como una idea de Helen Hester de que solo las parejas heterosexuales que pueden engendrar niñas blancas son quienes tienen derecho a pensar en el futuro, ¿no? Y después de ahí, toda la demás gente, pues bueno, tendremos que asimilarnos a la idea de futuro que están planteando todos estos personajes, ¿no? Y creo que la poesía sí sirve mucho para atraernos hacia el agenciamiento y decir esto también nos pertenece, la idea de futuro nos pertenece y nos pertenece también esta posibilidad reflexiva. Hay otra cosa que dice Franco Berardi que me gusta mucho, de que la poesía sirve para ponernos a respirar en conjunto, que cuando lees poesía con otros, tu respiración se sincroniza y que respirar en conjunto es conspirar. Ese es el significado etimológico de conspirar. Así que ahí es donde creo que está como el asunto. Me fantaseo mucho con organizar lecturas, pero que sean lecturas de hoy, nos vamos a sentar a leer completo tal libro y hacer el ejercicio conspirativo que implica, ¿no? Porque creo que ahí hay como una reivindicación y un reclamar algo que también, como decías hace rato, Ángela, es verdad que la poesía está en todos lados, pero no la poesía que sucede en un libro con señores leyendo frente a una mesa de mantel verde, ¿no? Esa poesía no está en todos lados, esa sucede en ciertos núcleos. Pero luego está la poesía, yo pienso en mi primer acercamiento poético, literalmente fue mi padre poniéndome a escuchar a José Alfredo Jiménez y explicándome las rimas, ¿no? Eh, y claro, eso no es la formación poética esperable. Ya después sí leí lo que podía leer en mi pueblo, que era Sor Juana, Octavio Paz, Lorca y no me acuerdo qué más, ¿no? Y eso porque había una colección de libros de poesía que llegaban a los puestos de periódicos, que seguramente ustedes también tuvieron eso porque, ajá, ¿no? Eh, pero es a partir de ahí, como de esa conciencia de decir, esto es nuestro, eh, no es algo que le estemos arrebatando a nadie, es algo que estamos reivindicando. Creo que por ahí va también algo muy conmovedor y esperanzador de los artefactos poéticos, ¿no? Totalmente. Yo por añadir una cosa solo, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, Yol, y por ejemplo a mí la posición de escritura que me gustaría que no me abandonara nunca tiene que ver con la contradicción y con la incomodidad, ¿no? Como esa necesidad de movimiento permanente y de autocuestión. Y estaba pensando ahora justo en los términos que usabas del futuro y el deseo. Hay mucho en el poemario de algo que todavía me acompaña y que está también en Eduard Luis y en todas estas hijas de obreras que escriben ahora y que tiene que ver con que mi futuro se ha abierto en la medida en que mi madre ha renunciado a su deseo. Para mí la memoria del barrio es la memoria de todas las madres del barrio que la mitad ya nos faltan y las otras todavía siguen ahí, ¿no? Como tirando del carro. Pero hay algo también de asunción de
qué es lo que yo quiero continuar heredando en ese futuro que ella me ha dado partiéndose el cuerpo, ¿no? Limpiando casas y demás. Cuánto quiero asumir de su renuncia al deseo, cuánto no quiero ya aceptar, pero sí reconozco que esa trayectoria se me ha abierto porque ella hizo eso así, ¿no? Entonces, también por vincularlo con esta eh, expulsión de lo masculino en el centro para hablar de nuestra clase social, para mí en el poemario están las madres del barrio todo el tiempo. Ahí acogiéndonos y arropándonos, pero también peleando por sacarnos por construirnos un futuro lejos de ese barrio. Es cañero, ¿no? Y es también entre triste y rabioso y agradecido. No sé. Total. ¿Cómo está siendo la recepción de vuestros libros en los distintos espacios? Pienso, bueno, en el gran mundo de la literatura, ¿no? Y de la poesía, pero pienso también en la clase obrera y la dificultad que yo creo que seguimos teniendo, no sé en México, ¿no? Pero en mi contexto, para entender que hay una estratificación en la clase obrera y que nombrar las diferencias no es nada más que entender que el sistema funciona así, que si negamos eso es que no estamos entendiendo lo que es el capitalismo. Eh, y además como escribiendo desde los géneros diversos que habitáis en vuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se está recibiendo todo eso? También sé que Ángela está presentando en las cárceles, que me parece, bueno, la población olvidada totalmente, ¿no? Las que no están siempre son las presas. Entonces, ¿cómo está siendo esa recepción, ese camino de los libros fuera de vuestras manos? ¿Le doy yo? Vale. Para mí, o sea, yo tenía muy claro en todo momento que el libro tenía que hablar con las mías y no con esos entornos poéticos que tanta rabia me habían generado y tanta frustración me habían generado mientras hacía la carrera y que me generaban cabreo, ¿no? Absoluto. Entonces, está escrito desde ahí. Esos 10 años que estuve pensando si publicarlo o no, yo lo recité por un montón de lugares que eran pues la biblioteca de mi barrio, el hogar del jubilado en Castelnau, que es un pueblito muy pequeñito. Que hay al lado de Segorbe, bueno, como estos espacios, y me parecía suficiente, ¿no? Por eso también pensaba, ¿por qué tengo que convertirlo en una textualidad si la gente que quiero que me escuche ya me está escuchando, ¿no? Y hay aquí un intercambio. Pero bueno, es cierto y reconozco ahora que ya tiene esta forma el libro, que está funcionando como yo quería que funcionara, cosa que ya es bastante, ¿no? Y se está convirtiendo, por un lado, en una plataforma hacia otros lugares, hacia otras disciplinas. Yo, por ejemplo, la última parte del poemario, que son los últimos poemas dedicados a Tony, ahora hablamos de esto, un amigo que falleció, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no los leo y se los entrego a personas que vienen de otras disciplinas y que de repente quieren aparecer ahí, ¿no? En las presentaciones de los libros, pues actrices, cantantes, colegas que de repente quieren leerlo de otra forma. Hay como una conexión bonita. Está siendo también un portal hacia otras escrituras. El libro, los próximos encuentros que vendrán son talleres de escritura, pero no talleres mirad qué bien escribo, os voy a enseñar una fórmula, sino que el libro es una excusa y me lo dejo a mitad de camino, en mitad del taller. Es más bien para que nos preguntemos cómo podríamos hacer una escritura de clase que nos pudiera satisfacer y que nos moviera. Entonces, cada persona hace una cosa completamente distinta. Y sobre todo lo que para mí está siendo súper poderoso es que se ha convertido en un trampolín para los espacios que nos han dicho que no son literarios o que están fuera o que son incluso considerados antiliterarios. Y ahí las cárceles tienen un sentido brutal. El otro día preguntaba en clase qué espacios pensaban mis alumnos que quedaban todavía como espacios de subalternidad y enseguida me dijeron las prisiones, como espacios donde no se les niega la voz y todo eso. Entonces estuvimos el mes pasado en la cárcel de Mallorca y muy pronto iremos a la Presó de Dones de Barcelona y la experiencia fue absolutamente poderosa porque tocan los versos, los remueven, escriben a partir de eso, ¿no? Y hacen como una simbiosis entre el encierro en la cárcel y lo que han vivido también en sus barrios y todas esas violencias que las atraviesan. Entonces, para mí lo interesante, de hecho no hay ninguna presentación del poemario programada, todos son o talleres o vamos a pintar un mural en mi barrio que fue arrasado por la Dana, luego si queréis hablamos de esto, vamos a pintar un mural en el colegio que se está reconstruyendo y entonces las vecinas harán un taller de escritura conmigo a partir de algunos versos del poemario. Creo que es esto lo que me interesa, o sea, moverlo hacia esos espacios
y ya está, esa es la acogida que está teniendo. Que es hermoso como el libro sí funciona como una excusa, ¿no? O sea, creo que eso es lo mejor que puede pasar en términos de cómo circula un libro. Eh, yo siempre digo que en el mejor de los casos el libro hace preguntas para cada quien y para cada contexto, ¿no? Algo que sí me ha pasado mucho es recibir comentarios de lectoras diciendo, claro, es que yo no había encontrado cómo acercarme a la figura de mi mamá o acercarme a la figura de mi abuela desde un lugar que no fuera el lugar, digamos, asignado familiarmente, porque creo que algo que a mí me obsesionaba mucho con este libro era, sí quería hablar de mi abuela, evidentemente, pero lo que no quería era que fuera mi abuela en ese proceso, ¿no? O sea, porque siento que haber hecho ese gesto me hubiera implicado otra vez colocarla, que me parece en este contexto hasta revictimizante, ¿no? Colocarla en el sitio que le fue asignado sin posibilidad de elección, que es un poco lo que tú decías, Ángela, de cuánto ella tuvo que renunciar a sí misma para que yo pudiera estar ahora con ustedes charlando. Ella y mi abuela Esther y mi madre y podemos rastrear hacia arriba, ¿no? Pero creo que en ese sentido, lo que me ha impresionado mucho es eso, cómo se articulan las preguntas de otras respecto a las figuras femeninas que las criaron y que posibilitaron esta salida del pueblo, la salida del barrio. Yo, o sea, mi formación es más bien una formación rural. Eh, que, que, que es muy choqueante porque además un poco en este asunto también en donde se embona con la disidencia sexual, ese pueblo al que yo amo sé que es un pueblo al que no puedo volver, ¿no? Entonces, es como bien complicado hacer estas articulaciones sociales porque la lectura que se tiene de mí, evidentemente, hace que yo sea una figura realizable en ese contexto, ¿no? Por el otro lado, creo que sí fue después de este libro, me empecé a preguntar mucho en cómo hacer para que la poesía llegue a otros lugares que no son los lugares a los que ya sabemos que va a llegar, que no sean los mismos, las mismas lectoras, lectores que conocemos, que está muy bien, pero en este sentido de considerar lo que para mí fue de regalo la poesía, ¿no? O sea, todo lo que gracias a la poesía pude procesar, entender, etcétera. Más bien lo que hice con el siguiente libro, que se llama Ya nada va a embestirnos esta noche, fue que además de sacarlo en un formato convencional en un libro, también hice un audiolibro que se puede escuchar en Spotify gratis y lo pasé a YouTube, también se puede escuchar gratis ahí. Un poco en este gesto de decir, es que ¿por qué? ¿No? O sea, que lo hemos preguntado muchas veces en muchos contextos, pero es por qué tienes que comprar algo para poder acceder a él, ¿no? Después, obviamente, también pensemos en lo que cuesta tener un dispositivo para o sea, etcétera, pero la intención sí tiene que ver con esto, ¿no? Y no afirmo ni niego haber compartido múltiples ocasiones los PDFs de mis libros. Porque precisamente es un poco esta sensación de no quiero estar hablando solo en el sector en el que se supone que la literatura circula, ¿no? A mí sí me interesa mucho ir hacia afuera de eso, pero lo veo muy complicado también porque es un libro de poesía, ¿no? Y tenemos estos sesgos y estos prejuicios y es bien difícil ir contra ellos, ¿no? O sea, como que de pronto me ha tocado mucho decir, pero sí se le entiende, o sea, sí léelo porque sí se lo entiende, ¿no? Porque claro, hay como toda una tradición de poesía en efecto inentendible contra la que hay que ir, ¿no? Total, total. Eh, Habíamos hablado antes de ir un poco hacia la muerte, ¿no? La muerte y la ancestralidad, también tenía aquí apuntado, que también te he leído hablar de eso, yo, lo que tiene que ver pues con todas estas madres y todo, con toda esta genealogía que no es necesariamente
como tu madre literalmente, ¿no? Porque también yo creo que nuestros entornos y nuestras comunidades son otra cosa. Y que tenemos muchas madres y que muchas hacemos esa función, también eso desde las disidencias, todo lo que pasa en las genealogías queer, las expulsiones de los hogares. Entonces, ¿quién nos hace de madres, de padres, de chadres? Pues todo eso, ¿no? Toda esa otra cosa. Pero sí que como ese esfuerzo colectivo para que nosotras podamos estar aquí hoy hablando, como decías exactamente, Yol. Pero además de esa estirpe, también hay una cosa que está muy clara en vuestros libros y muy patente, que es la muerte. Además, una muerte que no está para nada romantizada, una muerte seca y que planea en ambos libros constantemente, ¿no? Siempre está como el filo de la muerte ahí. Leo un par de poemitas, chiquis. Sí, ¿eh? Sí, sí, yo les decía antes que son realmente poemas que a mí se me agarran a la voz cuando los leo. Empezamos por Yol. Bueno, luego a las personas que estáis aquí, luego tenemos una cosa que se llama el bibliobús, que se inventó Millán Rivas, que luego, como todo lo que vamos nombrando, colgamos una bibliografía, videografía y todo, para que podamos ir resiguiendo. Entonces empezamos con Yol Segura. Este déjame leerlo a mí, ¿te parece bien? Dale, Este, querida, un placer. así como en plan homenaje a Eloisa. No sé si es el que ibas a leer, pero son los últimos dos que son cortitos, ¿no? La mujer de clase trabajadora piensa que va a morir en casa y acompañada por toda la familia, pero no sabe que va a morirse sola en un hospital público porque hay que ahorrar gastos. Va a morirse porque los aparatos no pudieron registrar los 3 infartos y la falla renal y la hipotermia. El certificado de defunción asienta colapso general. Eloísa muere el 27 de septiembre, 183 años después de que se declarara la independencia de México, 32 años luego de que Echeverría decretara la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 9 años después de que Ernesto Zedillo iniciara el proceso de privatización de los ferrocarriles, 44 años luego de la nacionalización de la industria eléctrica y la creación del organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, 9 años antes de la más reciente reforma laboral. Por la boca entreabierta y sin dientes, el algodón para evitar la fuga de los líquidos. La desconectaron cuando no había nadie. En su casa aguardaban 3 hijos, 5 nietos, la quincena recién cobrada que no alcanzó para pagar el funeral. Había un seguro de vida, la póliza está perdida. Querida, muchas gracias. Qué maravilla. Ángela, ¿vamos con el tuyo? ¿Voy yo o Vale, vas tú? lo que tú quieras. No, como tú quieras. Además, también es material sensible lo que tú me digas. Venga, lo leo. Yo puedo leer el último, el que cierra el libro. Sí, vale. Eh, sí. La muerte de Tony nos obligaba a un agradecimiento propio hacia la vida, a ese dar las gracias por seguir aquí y no haber sido víctimas de la enfermedad. Dar las gracias por dejar que el sol nos tocase la cara, por poder comer paella los domingos, coger el coche, hacer deporte, caminar por el barrio, besar a otras personas, escribir poesía. Su desaparición debía hacernos valorar cada gesto cotidiano, pero no fue eso lo que sucedió, porque en todas nosotras nació el desconsuelo y la sospecha de estar ahora en el centro de la diana. ¿Podría haber sido yo? ¿Cuándo me pasará? ¿Cómo será? ¿Qué menú habrá en el hospital? ¿Estarán mis padres cuidando de mí en ese momento? Podría haber sido yo, podría haber sido yo, podría haber sido yo. La muerte de Tony trajo consigo no la consigna cínica del aquí y ahora, gracias, sino la liberación de los huracanes, la llegada del miedo a irnos también nosotras en cualquier momento. Uf. Muchas gracias. Yo esto quiero decir que en ambos libros me pegué una panzada de llorar así al cerrarlos, eh, larga, que también es como, pues bonito que esos personajes que son de vuestra vida, que lo convertís en otra cosa, que se vuelvan un poco patrimonio de todos, ¿no? Y que también sean nuestras muertes y nuestros duelos.
Ay, yo no sé si les pasamos la palabra a las personitas que están aquí y nosotros recuperamos. Queridos, Claro. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a vosotros, vamos, lanzadnos preguntas, ya sabéis siempre cuál es la dinámica, que podéis preguntarnos por el chat o podéis, que ahora ya tenemos esto súper suelto, podéis entrar aquí y convertimos el trío. Yo creo que pasado trío ya es una orgía, ya se puede nominar así. No hace falta ser tan específico como eso. Así que ya podéis entrar por aquí a hacer preguntas. Debéis estar tan en shock como estamos nosotros, ¿verdad? ¿Os ha hecho bien escribir esto y leer esto en general, Ángela y Yol? ¿Os ha hecho bien? ¿Ha formado parte de un duelo escribir esto, irlo leyendo o no? Eh, en mi caso, sí me ha hecho bien porque no creo que ningún silencio afectivo sea funcional, ¿no? O sea, creo que siempre hay que hablar y así. Pero también creo que lo que me ha generado es una especie de herida que se vuelve a abrir cada tanto, ¿no? O sea, es como volver al libro y volver a recordar esta historia de, que al final es una historia de mucho dolor y de mucha amargura, ¿no? Entonces, creo que el escribir sobre mis abuelas me da, por un lado, un ancla, o sea, un siempre recordar que es desde ahí, desde donde estoy escribiendo, y por otro lado, una como una preocupación constante sobre qué hacer con eso. Un poco lo que, perdón, lo que decías, Ángela, hace rato de cuánto hicieron para que nosotros pudiéramos salir, para mí es, ¿y cómo honro eso? ¿No? O sea, ¿qué significa honrarlo? Hacer algo de lo que mi abuela se sentiría orgullosa, no lo sé, porque no sé de qué se sentiría orgullosa. Por ahí, en realidad a mí me gusta fantasear con que no, pero ella se sentiría orgullosa de que yo sea madre y tenga hijos, ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo que me pasa. Me hizo bien, pero al mismo tiempo se convirtió en una constante ahí de un sitio desde el cual no poder dejar de pensar, ¿no? Total. Para mí también fue como súper importante en el proceso, sobre todo de duelo colectivo, porque pues Tony formaba parte de mi grupo de amigas y éramos un grupo de 6 7 amigas y creo que también la posibilidad de poder releer estos poemas, volver a ellos, decirlo en voz alta, ha formado parte de ese proceso porque muchas veces nos preguntábamos qué pasaría si nos olvidábamos, cómo lo recordaríamos. O sea, hubo una insistencia las semanas después de que él muriera por intentar fijar la memoria de manera compulsiva. O sea, nos pedíamos vídeos, audios de él, lo que escribía. Estábamos como completamente desesperadas porque no se difuminara su figura. Ahora, por ejemplo, es un año, él falleció en 2020, ahora todas nosotras hemos cumplido la misma edad que él tenía cuando falleció, porque era un poquito más mayor que nosotras, tenía 32, y vuelve a estar este tema sobre la mesa, ¿no? De qué hacemos con su memoria. Y también yo elegí que su poema abriera el libro y la carta de César, que es otro amigo que también falleció, fueran las puertas de entrada al libro porque necesitaba preguntarme una y otra vez qué hacemos con las palabras de nuestros muertos cuando ya no están, por qué de repente ese lenguaje se pierde, por qué no volvemos a eso, porque en realidad tiene otra textura lo que nos han dicho antes de irse y después cuando ya no están. Entonces, y además puede parecer paradójico, pero por ejemplo, tanto la carta de César como el poema de Tony están hablando de creer en lo poético, lo cual me parece también cañero en ese sentido, porque Tony está escribiendo poemas mientras le dan las sesiones de quimioterapia. Y a mí eso, o sea, esa fe ciega en la poesía, esa insistencia por la poesía, era a lo que quería aferrarme. Y ahí las palabras de mis muertos pues eran las que me guiaban y las que me hacían insistir. Mirad, vamos con preguntas que tenemos en el chat.
Antonio pregunta a Yol, ¿quién dijo eso de la respiración conspiración? Es Franco Berardi. No me acuerdo exactamente en qué libro. Igual después lo busco y te lo paso, Brigitte, ¿no? Pero es Franco Berardi, definitivamente. Creo que es en la sublevación. Vale, ahí te lo apunto, Antonio. Marina, es increíble escucharos. Gracias por tanta generosidad en ofrecernos todo lo que vais madurando y también vuestros afectos. Yo me uno a ese agradecimiento de Marina. Isabel, me he quedado con la frase de Yol que lo político es personal. No he podido leer su libro, pero después de escuchar a las dos y de leer a Ángela, creo que se refleja esta frase. Lo político y la apuesta por no abandonar la clase obrera. No sé si podéis profundizar en esa simbiosis. ¿Quieres ir tú primero, Ángela? Dale tú, Yol. Bueno, eh, sí, creo que de entrada es que me desespera mucho esta sensación de que la literatura ha insistido históricamente en el borramiento de los cuerpos, ¿no? Porque básicamente los cuerpos que pueden olvidarse de su existencia son esos cuerpos blancos hegemónicos de hombre que tienen a casi siempre una mujer que les lleva cafecito y les lava la ropa, ¿no? Entonces ahí sí, el cuerpo puede no ser un problema teórico y puede no ser un tema y puedes dedicarte a pensar y a elaborar ideas y tal. Todo lo que se sale de ahí, creo que es como que es muy importante y es muy necesario pensar en el cuerpo, ¿no? Las condiciones de posibilidad para escribir, que son súper distintas, dada la corporalidad que habitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese borramiento de los cuerpos en la literatura ha implicado también un borramiento de la conciencia política de la literatura. O sea, a estas alturas, como que creo que a muchos de nosotros nos resulta evidente que todo texto es político, incluso aquellos que dicen que no lo son. E incluso aquellos que dicen que no lo son quizá todavía más políticos, ¿no? En tanto el borramiento que están haciendo. Entonces, creo que insistir en eso político, pero en lo político como en la en las maneras de estar juntos, en las maneras de articular una sociedad, eh, sí que devuelve a desde dónde estamos hablando y desde ahí creo que la clase es un eje imposible de olvidar, ¿no? O sea, y también creo que es bien interesante una vez que adquieres esa conciencia, entender que todo lo que estás pensando, incluso si estás hablando de bisontes, tiene un enfoque político y un enfoque que tiene que ver con esa clase a la cual perteneces, independientemente de que parezca que el tema está muy alejado, ¿no? Para mí, o sea, un poco esta simbiosis entre lo personal y lo político que era necesaria tenía que ver con que al final yo la conciencia de clase que tengo la adquiero de manera cotidiana con las mujeres de mi familia, viéndolas a ellas trabajar, escuchando su lenguaje, su discurso, ¿no? No era... O sea, creo que el ejercicio y lo poderoso quizá de que personas que venimos de estos orígenes podamos ocupar de alguna manera la escritura tiene que ver con que venimos de aprender eso y de que se nos quede pegado a la piel y al corazón, ¿no? Y es muy distinto ese movimiento de venir del origen y decir, esta es mi conciencia de clase y desde aquí me muevo, que hacer toda una estructura política, teórica, ¿no? Que luego quiera o no contener el origen del que tú vienes. Entonces a mí me parecía también que igual lo interesante de producir escritura obrera era darle un pelín la vuelta a eso, ¿no? También. Y que ahí puedo agregar. Claro. Me parece bien interesante esto que dices de las estructuras teóricas, etcétera, porque creo que para mí esas estructuras teóricas sí fueron necesarias, también un poco con el gesto de intentar devolver simbólicamente claro, porque cuando yo escribí este libro mi abuela tenía muchísimos años de muerta, pero intentar devolver simbólicamente las herramientas teóricas que yo adquirí gracias a ellas, ¿no? Entonces, pensar, fabular con qué hubiera pasado si mi abuela hubiera sabido de ciertos conceptos, qué hubiera pasado si el feminismo la hubiera atravesado de la forma en que posibilitó que me atravesara a mí, con todo lo que le podemos como criticar, etcétera. Pero
creo que para mí sí era importante que esa teoría, por eso hay como un montón de investigación sociológica y términos y etcétera, porque sí quería traer esas herramientas de análisis a la herramienta, digo, a la vida de ella en concreto, ¿no? O sea, creo que en mi caso sí fue muy importante pensar en esa conciencia de clase atravesada por la academia para poder como acercarme desde otro lado, ¿no? No siento que era indispensable, pero creo que fue parte de lo que me sirvió para también procesar emocionalmente cosas, ¿no? Que eso es algo que a mí me gusta mucho pensar en la teoría como una especie de asidero afectivo también, ¿no? Como de decir, es en la teoría donde nos podemos encontrar y yo sé que es muy difícil que esa teoría se esparza como se esparcirían otros modelos creativos, pero creo que ahí hay algo, ¿no? Mirad, Laura nos dice, es precioso lo que habéis comentado, la muerte, la importancia de nombrar para no olvidar, súper emocionadas, estás súper emocionadas, Laura. Y Sonia, me ha encantado escucharos y leer a Ángela, Potro de rabia y miel ya para siempre. Leeré a Yol con las mismas ganas y seguro que con el mismo nudo en el estómago. Pff, Sonia, yo, además conociéndote, te lo garantizo, amiga. ¿Qué Qué más, bonita, Sonia. más queréis comentar por aquí? Mira, Marina, si hay tiempo, claro. Si hay tiempo, me interesaría conocer más sobre la idea de futuro que mencionabais ambas. ¿Os apetece desarrollar un poco la ¿Quieres, parte de quieres futuro? ir tú primero, Ángela? Sí, vale. Em, o sea, yo estoy ahora también como pensando en eso, ¿eh? No tengo una idea muy fija ni muy clara. Sé que ha habido una apertura hacia un futuro que no es el que ha transitado antes ni mi madre ni mi abuela y por tanto hay algo ahí de apertura y de mirar hacia lo desconocido que da miedo y que también es poderoso al mismo tiempo, ¿no? Em, pero es cierto que últimamente tengo un poco la sensación del colapso alrededor y un poco la sensación de la sobrecarga que también me impide incluso pensar y producir y es algo que estoy intentando sentarme tranquilamente a hablar con las colegas porque realmente me preocupa un poco y aquí vuelvo al inicio de este encuentro que tiene que ver con lo de la batalla por el lenguaje y vuelvo otra vez a nuestra queridísima Belén Gopegui porque me parece que ella lo contiene todo y, y es como tan inteligente y tan maravillosa. En la última novela que ha publicado, que se llama Te siguen, ella dice algo así como que escuchar todo el rato y asumir pasivamente durante mucho tiempo palabras vacías nos acaba por tener unos efectos sobre nosotras y nos acaba también como adormeciendo y anulando. A mí, o sea, creo que me está pasando un poco esto y quisiera pensar el futuro como intentando oponerme a estas temporalidades que nos imponen, a estos ritmos que nos imponen, a estas maneras de hablar, de producir poesía, etcétera, ¿no? Entonces, mm, para mí ahora es un buen momento de dar batalla o de convertir ese futuro en un campo de batalla para que nos contenga y para que tenga potencial también. Lo que pasa es que quiero pensar bien cómo hacerlo y con las otras, ¿no? Sobre todo. O sea que. Yo acabo de leer recientemente una frase que estoy intentando recordar a quién se la leí y no recuerdo si alguien la escuchó, la leyó, cuénteme por favor, pero es esta idea de que para cambiar el presente hay que tener confianza en el futuro, ¿no? Que me parece muy potente y me parece además muy significativa de un robo sistemático de la idea del futuro, ¿no? Un poco en esto que platicábamos hace rato de respecto a quién a quién le hemos concedido la agencia de pensar en el futuro y lo relaciono mucho con la avanzada de la derecha, el discurso de Elon Musk, que el futuro tiene que ser fuera de la Tierra porque en la Tierra ya no existe, ¿no? Hay una frase que como que en algún momento Sanders dijo que
Musk tenía más dinero que el no sé qué porcentaje de la población en Estados Unidos toda junta. Y la respuesta de Musk fue, porque estoy juntando dinero, o sea, estoy juntando recursos para salvar a la humanidad, ¿no? Que lo atroz que significa, que está ahí puesto, ¿no? Y en esa idea creo que pensar en el futuro también es muy complejo porque al mismo tiempo que implica un agenciamiento, digamos, comunitario, es decir, el futuro es mi futuro y es el futuro de los otros que viven conmigo, o con quien yo vivo o con quien yo construyo vida, eso está inmerso en esta sensación de la que bien hablas, Ángela, de catástrofe y de inminencia del fin y de, ¿no? O sea, que, que, que me parece en última instancia otro mecanismo de control. O sea, mientras más pensemos que el mundo se está acabando, menos hay necesidad de inventar posibilidades para que el mundo no se acabe o para que suceda distinto o para que nosotros podamos tener acceso a un tipo de futuro, ¿no? Entonces creo que es una pregunta que está ahí todo el tiempo. También pienso en esta cita de Benjamin, de que Marx dijo que las revoluciones son la locomotora que activa el futuro y Benjamin dice que puede suceder que sea lo contrario y que las revoluciones sean el freno que se activa, el freno de emergencia que se activa en vez de una locomotora que se acelera, digamos, ¿no? Y creo que esa idea de frenar para pensar en el futuro o de pensar el futuro desde el freno me parece bien interesante, ¿no? Como de, de cómo nos acompañamos y cómo construimos alternativas que sí impliquen una vida vivible para todos, ¿no? No sé. Total. A ver, Ángela, porfa, Antonio, ¿nos adelantas algo de por dónde agarras a Marce? A mí se me han ocurrido dos lugares físicos. Antonio, te voy a confesar que tengo miedo de lo que pase con el libro de Marce, pero no pasa nada. A mí también, dice. Bueno, un adelanto súper breve. Hago como una relectura de clase de todo Marce, tanto de su vida como de su obra entera. Y sobre todo intento extraer algo que creo que él tenía, no solo esta complejidad de relación entre qué hago como autor obrero en un campo cultural lleno de burgueses, qué literatura escribo desde ese lugar, etcétera, sino la creencia absoluta que tenía en el poder de la imaginación, que esta es una de las cosas que también me parecen necesarias a día de hoy. A mí su imagen de los charnegos en corro contándose historias en voz alta me parece una de las cosas que deberíamos volver a invocar y que deberíamos poder rescatar. La literatura como ese espacio para poder contarnos en corro en voz alta las unas a las otras, ¿no? Y volver a inventarnos historias y volver a disfrutar, pero también a encontrar un poder en hacer eso. Así que bueno, por ahí va un poco el agarre de Marcel. Ahí estaremos, haciendo ahí la piña contigo, Ángela, ya lo creo. Yo le pregunté a Isabel, ¿puedes volver a decir el título de tu otro libro? Ah, sí. Se llama Ya nada va a investirnos esta noche. Si me dan 2 segundos, busco el enlace y se los pongo acá también, ¿no? O sea, a ver. Estupendo. Y luego, mientras Miradora, desde el sindicalismo, lo traduzco sobre la marcha de Dora, desde el sindicalismo agrario, desde donde yo lucho, tenemos una barrera a la hora de trabajar el argumentario y de que todas seamos capaces de alzar la voz. Agradezco estos nuevos gestos desde los que trabajáis con personas de base para romper esas barreras. Dora, no sé si he ajustado o qué dicen. Aquí tenéis el link que nos deja Yol también. Alice. Hoy estáis súper comedides, ¿sabes? De no entrar aquí al escenario. Como ha dicho Orgía, ya todo el mundo ha dicho, No han querido, no han querido. Muy bien.
Muchas gracias por cada reflexión compartida. La movida de la inversión, de la metáfora de lo político y lo personal que no había hecho. El duelo colectivo de la pérdida, atravesándolo. Gracias por las notas acerca de cómo lo enfrentaron. ¿Qué más, chiquis? Es porque estáis lloroses que no queréis entrar, que ya os conozco, eso es lo que está pasando, que estamos todos aquí con el pálpito a tope, ¿verdad? Sí. ¿Alguna cosita más, Yo, querides? mientras se animan a preguntar alguna otra cosa o así, quiero realmente agradecerte a ti, Brigitte, por haber posibilitado este encuentro, porque creo que hubiera sido difícil que sucediera de otra manera. Y que verdaderamente leyendo a Ángela, algo que me pasó fue que me sentí muy acompañada, o sea, muy como en plan, hay alguien que también está pensando estas cosas, o sea, como me, me, me conmovió mucho la posibilidad de encuentro en tus palabras, Ángela, pese a las diferencias contextuales que deben ser mayúsculas, es decir, ni siquiera las alcanzo como a terminar de procesar, de entender, pero pero sentir que hay un vínculo común en un contexto en el que la idea de universal me parece tan problemática, ¿no? Pero, o sea, pensar que de todas formas, en una latitud completamente distinta, en un contexto económico completamente distinto, puede haber una resonancia tan grande y puede haber lugar para estas historias que nos dijeron que no cabían en la literatura, me ha conmovido mucho. A mí también, yo, a mí también me conmueve mucho, pues eso, a pesar de las distancias, leernos y encontrarnos ahí, ¿no? De estas maneras. Y hoy también pues se ha hecho súper evidente eso que estábamos las tres hablando desde este lugar que decía Brigitte al principio, ¿no? Y una se siente mucho más arropada desde ese sitio. Sí, es como un abrazo Sí. comunitario. Sí, tenemos mucha suerte, amigas, tenemos mucha suerte. Dora, que nos pide disculpas porque dice que va en el coche de viaje sin problema, querida. Sonia, bueno, amor, gracias. Gracias a vosotros también por apoyarlo y en esta plataforma que estoy aquí como proponiéndoos así cosas cada 2 por 3 distintas y estáis todos diciendo, venga, vamos, vamos, vamos. ¿Quién dijo que los domingos por la tarde no daban para nada, Antonio? ¿Quién lo dijo? He sido merienda y cena vuestro, ha sido merienda y cena vuestro regalo. Mil gracias, mil gracias. Bueno, chiqui, mira, me gustaría saber, Olga, me gustaría saber si Ángela o su familia tuvieron que emigrar. Sus palabras me conectan con lo que trabajamos en el milagro. Pues toda mi familia viene de Jaén y migraron a Valencia una parte, a Tarragona otra y a Madrid otra. O sea, una de las hermanas fueron a un lugar distinto, sí. Otra charneguita, nuestra Ángela, Sí. otra charneguita. ¿Qué más, chiquis? Así, última ronda. Gracias a ti, Olga. Última rondita. Y si no, pues cerramos, recogemos las sillas, metemos los botijos. Yo, si me permites un último momento de rabia y bueno, el poemario está escrito desde una periferia que fue arrasada por la Dana, concretamente desde el barrio valenciano de La Torre, que es donde vive una gran parte de mi familia y donde he vivido yo también toda la vida. Entonces, nada, quería seguir como quejándome y denunciando públicamente como, bueno, estar gobernadas por inútiles sin corazón, que es una de las peores combinaciones que creo que se puede dar en política, no solo ser inútil, sino también no tener corazón hace que los barrios se nos llenen de muertos, ¿no? Y esto también es una cosa que yo estaba escribiendo como toda esta catástrofe antes de que pasara y estaba hablando de eso con las compañeras y siempre hemos denunciado los lugares donde vivíamos y los efectos que eso tenía en nosotras, pero bueno, esto solo viene a constatar
lo que ya se sabía, pero no quería dejar de decirlo porque lo seguimos teniendo muy a flor de piel y lo tendremos durante muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, gracias por traerlo, Ángela. Uf, Bueno, chiquis, vamos a cerrar. ¿Qué os parece? Cerramos súper. la partida. Bueno, Yol, amigue, muchísimas gracias por este regalazo y este encuentro. Bueno, pues ya sabes, súper emocionante, súper fascinante, súper generoso. Eh, Seguimos encontrándonos así en la distancia hasta que la vida nos vuelva a juntar. Otra vez, sí, sí, sí. Hasta pronto llegamos a esa fiesta que no pudimos acabar de hacer y nos vayamos a bailar, que eso es lo que tenemos en la lista pendiente. Sí. Da muchos abrazos a todos los chiques por allí. Por supuesto que por acá estaba Aura, no sé si sigue. Ahora, yo no sé si la vi entrar, la veo que está apuntada, pero Yo la vi entrar, no sé si sigue, pero la vi entrar. Igual ahora no te había visto entrar. Olita, si estás por aquí, y si no, ahora te mandamos un mensajito también. Y Ángela, querida, muchas gracias, muchas fuercitas para este lanzamiento del libro, que vamos a estar ahí a tope y nos vemos pronto. Tú y yo nos vemos pronto o en Valencia o en Mallorca, pero estamos ahí ya con planes de podernos sentar a tomarnos esa cervecita que nos merecemos otra vez. Total. Mil gracias, Brigitte, y a ti también, Joel. Un lujo. Gracias a vosotros, os quiero, amigues. les mando muchos, muchos abrazos y muchas gracias por esta charla. Y chiquis, a los demás, pues seguimos en el Patreon. Ahora tenemos unos días de descanso porque estamos así como con intensidad de vernos cada domingo, así que ahora nos vamos a añorar unos cuantos domingos, pero igualmente hablamos en la otra plataforma para compartir las bibliografías y todo eso. Una vez más, mil gracias por estar ahí, por acoger todas estas cosas y por generar este espacio tan bonito y tan extraño en estos días de, pues de estar aquí, todas así, con el pechito abierto. Muchas gracias, chiques. Bueno, cuídense mucho. Veo. Adiós.